Yo me acuerdo que cuando Gustavo Petro estaba peleando la presidencia y precisamente estábamos en esa época electoral, salía toda esta gente que va en contra de él diciendo lo siguiente, que Gustavo Petro obviamente era un socialista, era un comunista y era un castrochavista, que Gustavo Petro solo le iba a dar subsidios y que la gente que lo apoyaba solo iba en busca de eso, subsidios, que les dieran todo regalado, que los mantuviera el gobierno, etc. Eso lo replicaban personas como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, ese tontazo de Uzcategui y cuantas más personas uno viera por ahí. Pero sobre todo pues el típico opositor, esa persona que se cree de derecha, era la que más repetía eso, más replicaba eso como buenos títeres, diciendo y aluyendo que nosotros vivíamos y queríamos vivir de subsidios. Y es curioso ver cómo hoy están chillando por esos subsidios, siendo que ellos son de derecha y son súper capitalistas. Pelean por el subsidio a la gasolina, pelean por mi casa ya, y últimamente lo más reciente es que están peleando por el subsidio de renta joven. O para ser exactos, lo que está pasando con Prosperidad Social a cargo de Gustavo Bolívar. Entonces, pues bueno, primero que todo no entiendo por qué están peleando por algo que ustedes nunca querían y que ustedes supuestamente dicen no vivir de ello, porque son súper capitalistas. Y lo otro es que vamos a hablar de esto que está pasando actualmente y nos vamos a sustentar en un video para que lo tengan claro y de paso tocamos un puntico ahí también para darle la estocada a cierto concejal que en serio es un lamebotas de Claudia López. Así que quédense. Nuestro politiquero de hoy, como les decía, es este señor Julián Sastoque, que habla de esto de renta joven y de lo que ha pasado con el presupuesto general de la nación y lo que ha pasado precisamente con el Departamento de Prosperidad Social. Así que escuchemos la perorata que tiene para decirnos. El presidente Petro dedicó parte de su domingo para responder mi reclamo por acabar renta joven y yo le dedicaré algunos segundos para responder su desafortunada respuesta llena de mentiras e infalcas. Primero, presidente, no siga mintiendo y no manga sus bodegas a replicar la misma desinformación. Usted mismo y su gobierno presentaron al Congreso de la República un proyecto de presupuesto para el año 2025 que ya incluía una reducción de casi la mitad del presupuesto del DPS frente al año 2023, el año anterior. Allí está la evidencia. Presupuesto para el año 2024, 10.7 billones. Presupuesto que ustedes presentan para el año 2025, 5.6 billones. Lo que quiere decir es que ustedes desde el principio ya tenían la intención de mandar a la pobreza y riesgo de miseria a más de 400.000 jóvenes y a cientos de familias que se benefician de las transferencias de la nación. No se lave las manos, no le traslade su incompetencia y su irresponsabilidad, sus decisiones políticas al Congreso de la República. Y le repito a usted, señor ciudadano, para que no coma cuento, esta ley de financiamiento que no se aprobó no tiene nada que ver con la intención del presidente de acabar estos programas y está claro en su propuesta de presupuesto que ya le mochaba la mitad de la plata a Prosperidad Social. Tienen que organizarse y trabajar. Yo no hago plata, no tengo fábrica de billetes. Y segundo, presidente, qué infamia que usted diga que considera un derroche programas como Jóvenes a la U, que en Bogotá transformaron la vida de cerca de 40.000 jóvenes y sus familias con becas completas de educación superior gratuita, un programa con una deserción inferior al 5% que les cambió la vida con auxilios de sostenimiento, 40.000, plata de los bogotanos que por supuesto se invirtió bien y que en nada se acerca y compara con las vergonzosas cifras de su gobierno nacional. Y de nuevo, presidente, usted y el pacto histórico traicionaron a la juventud colombiana. Ni becas, ni empleo, ni oportunidades para los jóvenes. Ni siquiera sobrevivió renta joven, que es más que necesario. Yo que fui beneficiario de eso, puedo dar fe absoluta. Las calles y las urnas los castigarán. Ya lo oyeron, ¿no? Supuestamente ya se había presupuestado el monto que se les iba a dar, mochándole más del 50% y todo eso, entonces que no se venga a lavar las manos. Y muestra dos cuadritos, los cuales muestran el presupuesto como quedó del DPS. Y usted dirá, tiene toda la razón este señor. Pero es que volvemos a lo mismo. Mostrar cuadritos, mostrar titulares como lo hizo, no sirve de mucho. Hay que explicar las cosas y hay algo que se le está olvidando mucho a este señor que ya vamos a ver. Como yo siempre les traigo todo desmenuzado, tengan paciencia. Este video puede ser largo, pero créanme que les va a servir muchísimo. Entonces, para que entiendan una cuestión, y esto es una cuestión de tiempo, ese es el error que está cometiendo esta piltrafa del Sastoque. Los presupuestos se pueden estar discutiendo, aunque ustedes no lo crean, desde abril, desde marzo, pero en realidad su radicación siempre va a ser como en julio. Como ustedes lo pueden ver, cuando se fue a hacer el del presupuesto general del 2024 fue el 29 de julio. El actual presupuesto para el 2025 se radicó el 30 de julio, ¿listo? Y estos presupuestos sí o sí se tienen que aprobar antes del 20 de octubre, como lo podemos ver acá con el presupuesto del 2023 que fue aprobado el 19 de octubre de 2022.
Y también lo podemos ver para el presupuesto del 2024 cuando fue aprobado, fue el 18 de octubre de 2023. ¿Listo? Entonces, como les estoy diciendo, es un error de tiempo lo que este mantiene y que este presupuesto, como otros, sí estaban dados a lo de la ley de financiamiento. Para que ustedes se hagan una idea, está esta página del gobierno que se llama Portal de Transparencia Económica o pte.gov. Ahí ustedes pueden poner programación de los proyectos de presupuesto nacional. Aquí por lo menos estoy en 2025 y estoy en anteproyecto. Por eso les dije, esto se puede discutir antes de su radicación. Aquí ustedes van a encontrar documentos de hace 5, 8 meses, 9 meses, 10 meses, etc. Si ustedes le dan a este, que es un Excel que dice gastos, anteproyecto y resumen general de anteproyecto, los va a llevar a este documento, en donde para ese entonces estaban presupuestando en lo que podían ver y dilucidar de la economía al Departamento de Prosperidad Social con 4.6 billones de pesos. Entonces, según la lógica de este señor, porque lo publican así, entonces ellos en realidad estaban pensando en mocharle eso. Pero como volvemos y decimos, es un anteproyecto que se tiene que discutir y se tiene que ver cómo evolucionando la economía para meterle dinero y aumentar ciertos rubros. Es más, hasta hay un anteproyecto de este presupuesto general de la Nación de abril del 2024. Y cuando ustedes se dan cuenta, ni siquiera todos los departamentos como tal tenían un presupuesto fijo, se estaba discutiendo. Entonces nos vamos dando cuenta que son posibles presupuestos que a lo que va transcurriendo el año se van modificando. Y punto a tener en cuenta si ustedes encuentran ese documento, como se los estaba mostrando. Ahí no hablaba por ahora de ley de financiamiento. Volviendo a nuestra página de transparencia económica, esta vez nos vamos a darle en proyecto, en donde sus últimos documentos son de hace 4 meses. Entonces estamos hablando por ahí tipo agosto-septiembre. En este usted puede clicar a este Excel que dice proyecto de ley PGN 2025 de hace 4 meses. Para ser exactos, del agosto 24. Y lo va a llevar a usted al presupuesto que quedó como tal, que es 5.6 billones. Hasta ahí usted me va a decir, ¿sí ve? Esto que tenía razón y usted está mintiendo, usted solo está tergiversando las cosas. Espérese un minutico. Cuando uno busca un documento más preciso en las fechas en las que se hablaba del presupuesto general de la Nación, que estamos hablando de agosto, encontramos este de esta página de Asociación Colombiana Minera, en donde muestran las cosas que habla todo este proyecto. Y cuando vemos, tenemos este documento que tiene 693 páginas. Cuando vemos es este con la cara de este señor, porque hay otro con otra cara diferente y ya está aquí, así con el logo. Lo primero que encontramos es un mensaje presidencial en donde habla de este proyecto y dice: el valor total de este presupuesto es de 523 billones, de los cuales 495.7 billones se financiarán con recursos de la nación y 27.3 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. Del monto total, 12 billones son contingentes. Quiere decir que están sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará a consideración del Honorable Congreso de la República en virtud de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política y el artículo 54 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. De por sí ya está diciendo que sí necesitaban esos rubros y que esto es un contingente para ciertas inversiones. Pero cuando leemos aquí abajito el artículo 54 de la EOP, dice lo siguiente: si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley, propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados. En dicho proyecto se hará ajustes al proyecto de presupuesto de rentas hasta por el monto de los gastos desfinanciados. Ya con eso nos estamos dando cuenta que sí era necesaria esta para todos estos rubros, pero es que nada más con solo leer la siguiente página nos dan mucha más información.
Por ejemplo, este párrafo: el proyecto de ley de financiamiento está diseñado para garantizar los recursos requeridos para impulsar la reactivación económica en línea con la puesta en la marcha de la estrategia público-privada, de la cual forman parte programas y proyectos estratégicos de inversión estatal, dirigidos a mejorar la productividad y competitividad del país en armonía con el programa del gobierno y el Plan de Desarrollo Nacional, que como sabemos, ese Plan de Desarrollo Nacional va muy enfocado a la inversión social. De hecho, uno de los parágrafos de los que leí ahí dice lo siguiente: en caso de que la ley de financiamiento no sea aprobada de forma parcial o el debate continúe en la siguiente legislatura, el gobierno nacional, atendiendo a lo previsto en la CP y en la EOP, realizará las suspensiones de gastos correspondientes como lo determina el artículo 56 de la EOP. Ya también nos vamos dando cuenta qué tipos de suspensiones tiene que hacer lastimosamente. Y este documento, como vuelvo y lo repito, fue en agosto que se estaba dando y todavía se está discutiendo el proyecto de presupuesto general de la nación. Aquí también podemos encontrar que estaban poniendo la cifra que este señor Sastoque tanto habla, los 5.6 billones de pesos. Y si bajamos más, también aquí está, Departamento Administrativo de Prosperidad Nacional, antes con 10.7, tendría hasta el momento 5.6 billones. Entonces, teniendo en cuenta ese documento de agosto, oígase bien, y que estuvimos leyendo las partes importantes, estos rubros sí estaban conectados con la ley de financiamiento, primero que todo. Y segundo y más importante es que todos estos rubros sí estaban sujetos a cambios por lo que decidieran en Senado y en Congreso y por la misma ley de financiamiento que estuvimos leyendo, otra vez vuelvo y lo repito, en el documento antes mostrado. De hecho, para que lo tengan en cuenta y vean que no me estoy mintiendo, miren la página de la Cámara de Representantes, aquí está el radicado de la ley de financiamiento, que fue precisamente el 10 de septiembre, después de ese documento publicado, donde se demuestra otra vez que sí, con esto se iba a poder cambiar esos rubros. Que este mismo lo tumbaron al principio porque ustedes no sabían, lo tumbaron al principio, lo archivaron o no lo discutieron, como lo quieran ver, y volvieron y lo presentaron para que así lo discutieran. Y hasta yo tengo un video hablando de eso en donde hago la comparativa entre el uno y el otro. Muestro cómo hasta el gobierno se dio muchas cosas para que pudieran aprobar esto y que ya había bajado casi hasta 8.9 billones para el recaudo. Y esto lo estaban discutiendo el 10 de diciembre del presente año. O sea, todavía había tiempo para cambiar esos rubros. Pero como tampoco quisieron discutirla y la hundieron porque ni siquiera la discutieron, pues al final, en la página de presidencia.gov, el mismo Gustavo Petro tuvo que decretarlo. Y de hecho, cuando buscamos el decreto por el cual el presidente de la República decreta el presupuesto general de la nación, que recordemos fue el 18 de diciembre, como ven acá, al final el presupuesto quedó como lo estaban estudiando y como lo estaban viendo, con la posibilidad de que con la ley de financiamiento se pudiera aumentar. Ahora, esa parte es importante que la entiendan. Sí, es muy probable que si se hubiera aprobado la ley de financiamiento, de todas formas se hubiera bajado un poco ese presupuesto y tampoco hubiera llegado a los 10 billones. Pero lo que hizo el Congreso fue empeorarlo. Al no discutirlo, al no debatirlo, al ni siquiera leerlo. Entonces así se desmiente al señor Sastoque. Toca con fuentes de verdad y mostrando la cronología, muy importante para ver cómo evolucionando toda esta cuestión del presupuesto general. De cómo se empezó a discutir esto en abril y no mostraban nada, ningún tipo de rubro. De cómo más adelante proyectaban una inversión de 4.6 billones. Y cómo después, cuando se tenía que estar discutiendo ese presupuesto, le subieron 1 billón más y que estaba esto sí condicionado a cambios por la ley de financiamiento como lo vimos en el anterior documento. Pero como ya vimos, no se discutió, no se aceptó ninguna de las dos propuestas y solo le tocó a Petro esperarse casi hasta diciembre para ver si cambiaban de opinión. Tampoco lo hicieron y les tocó quedarse con lo que habían estipulado por ahí en agosto. Pero bueno, es más fácil hacer un video de 2 minutos echando un carretazo y mostrando 2 cuadritos para que me crean, ¿cierto? Y no mostrar la información completa porque saben que se les cae súper orata. Ahora,
Lo otro por lo que se está desgarrando las vestiduras de Toque es porque Petro criticó ese programa Jóvenes a la U, que porque él decía que es un derroche de plata y decía que cómo Petro iba a salir a decir esa marranada. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, el programa Jóvenes a la U es un programa de acceso y permanencia en la educación superior 100% gratuito en la que la Secretaría de Educación del Distrito, la Agencia de Educación Superior y Ciencias de la Tecnología Atenea, los Fondos de Desarrollo Local FD y las instituciones de educación superior realizan aportes necesarios para cubrir la matrícula de los beneficiarios a los programas que fueron admitidos en las diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas. Ojo con esto, públicas y privadas. Asimismo, los jóvenes reciben un apoyo monetario equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada semestre académico que cursen para favorecer su continuidad en los programas de educación superior. Entonces, número 1 es del distrito. Número 2 tiene todas estas entidades que ayudan a los jóvenes y que es para educación pública y privada. Pero, como siempre, a este señor le duele que le critiquen ese programa porque ese programa lo sacó Claudita López y este señor es un lamezuelas de esa señora. Pero ¿por qué le duele? Dirán ustedes y se preguntarán. Resulta y pasa que cuando ustedes buscan Jóvenes a la U, el negocio de las instituciones de educación superior privadas, que fue publicado el 15 de septiembre de 2023, la misma concejal Heidi dice que esta señora Claudia López se ufana de ese programa, pero no es otra cosa que una profundización del modelo neoliberal que a nivel nacional impera en la educación superior desde hace ya más de 30 años, evidenciando cómo este es un programa hecho en beneficio principalmente de las instituciones de educación superior privadas y en consecuencia resulta menos costoso, eficiente que la inversión directa del distrito en su universidad oficial, la universidad distrital. Con tal de hacer visible esto, se hizo un contexto de todo lo que pasa alrededor de este programa. Cuando bajamos al punto 2.2, que dice enfoque neoliberal en los distritos, aquí esta señora habla que entre el 2000 y 2020 la Secretaría de Educación invirtió más de 270.000 millones en 6 fondos de financiamiento para el acceso a la educación superior, todos en la modalidad de crédito beca y obviamente exceptuando las universidades públicas. Y que todos estos fondos han sido destinados como siempre para programas como Serpi lo paga y Generación E. Pero lo peor de esta administración de los recursos es que estos fondos en este periodo el distrito se los tuvo que pagar fue al ICETEX para que se gastaran y se tumbaran la plata como siempre han hecho y de paso endeudando a los jóvenes. O sea que este programa Jóvenes a la U es lo mismo. Que todos estos dineros que han sido gastados pudieron haberlos invertido precisamente en la universidad distrital, dando becas e incentivos y hasta hubiera salido más barato. En vez de eso, dejan que al final se caigan estas universidades, pero lo peor de todo es que los que se benefician son las universidades privadas a costa de ¿qué? De los recursos públicos, porque recuerden que esos dineros son públicos. Y atención a esto, ¿se acuerdan que yo en el anterior artículo les mencioné algunos entes que habían participado ahí, entre esos el dichoso Atenea? Pues resulta y pasa que para mantener e implementar este programa Jóvenes a la U con 20.000 nuevos cupos, se creó en el plan de desarrollo este ente llamado Atenea, con el decreto 273 de 2020. Esta agencia ha venido asumiendo la implementación de todo el programa Jóvenes a la U desde la segunda convocatoria realizada en 2021. Y se supone que el propósito de este era manejar los recursos de la educación superior sin causar costos de administración como los que se venían pagando al ICETEX por los fondos. Sin embargo, los pagos al ICETEX se siguen haciendo hoy en día. Y lo curioso de este Atenea es que para crearlo se tuvo que dar 90.6 millones y un presupuesto de funcionamiento de 7.000 millones para 2022 y de 11.000 millones para 2023. Y entonces esta señorita Heidi remata diciendo lo siguiente: en adelante no solo se tendrá que pagar al ICETEX por los fondos, sino que también se deberá costear la burocracia de Atenea. De nuevo, más gasto estatal en educación superior, pero no para fortalecer la universidad distrital o universidad pública. Peor aún, ahora pagamos por mantener una infraestructura institucional propia diseñada con el propósito de desviar el dinero público, para que se lo quede el ICETEX y sea todo esto en créditos y becas y que los jóvenes sigan quedando endeudados hasta el cuello.
Y pues para no extenderlos más, en el punto 2.4 ustedes pueden ver cómo se fue destruyendo todos los dineros y según los años en que se gastaba. Pero como siempre, todo se lo llevaban las universidades privadas, o sea, los recursos públicos. Entonces, y en conclusión, otra vez vuelve a mentir este señor Sastoque. No es solo hablar y decir estamos ayudando a los jóvenes, porque tampoco es así. De hecho, lo que están haciendo es coger los recursos públicos y dárselo a los privados, como siempre han hecho todos estos programas como Serpilo Paga y Generación G, y en donde también, pues, con el justificante de ayudarlos, los dejan endeudadísimos. Pero claro, tengo que defender a mi patrona y a mi ama Claudita López, que ahorita no demora en lanzar su candidatura a la presidencia. Pero que todo también, con lo que hemos leído, se demuestra que sí tenía razón Gustavo Petro. Es un derroche de recursos innecesarios con burocracia que no se está utilizando para nada y que como siempre todo se lo termina quedando el ICETEX, entidad que curiosamente maneja el Partido Verde, de donde es usted, señor Sastoque. Pero como siempre lo he dicho, esta gente solo les gusta hacer videitos de 1 minutico, 2 y ya. Y ponerle una buena edición, buena musiquita y con eso lo enganchan a usted, al opositor ingenuo. Pero que cuando nos vamos y buscamos bien las cosas, hacemos un estudio exhaustivo, nos damos cuenta cómo funciona esto y cómo esta gente coge la información y la acomoda a sus propósitos. Imagínense, 2 minutos de video de ese petardo y creo que se nos van a ir más de 16 minutos en esto. Así es esto, muchachos, pero bueno, aquí está uno para poderlos informar y mostrarles a ustedes cómo funcionan todas estas cuestiones. Este es mi último video del año. Mañana no creo poder hacer video y porque, como les digo, es una fecha importante en la que tienen que pasar con sus familias. Nada, metidos en esta vaina de política, descansen de eso. Por lo pronto solo me queda agradecerles a los que se han unido tanto en YouTube como en TikTok y me están haciendo crecer. Eso me ayuda muchísimo. No se olviden darle like y compartirlo y sobre todo seguirme. Y por último, desearles a todos un feliz y próspero 2025. Espero que todos sus sueños, metas u objetivos se cumplan en este próximo año. Por mi parte yo seguiré tratando de informarlos hasta donde pueda y Dios me lo permita. Y como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues, nos vemos. Feliz 2025.